un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de viernes 24 de abril lo vamos a compartir con Bettina Horst. Ella es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, con Nicolás Izaguirre del PPD, fue ministro de Hacienda, de Educación, de Sespres, con Benjamín Moreno, que es diputado jefe de la bancada del Partido Republicano, integrante de la Comisión de Hacienda, justamente donde está centrada la atención en estos días, y con Ignacio Walker, independiente, ex canciller, ex senador. Con ella entonces compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sin lugar a dudas, el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo, como le ha llamado el gobierno, el megaproyecto, se ha tomado el debate político, social, porque son tantísimos los temas que aborda este proyecto. Entonces hay muchas reacciones, comentarios, opiniones sobre diversos puntos de este proyecto. Ahora, hay temas más, secundarios, por decirlo de alguna manera, o más fáciles quizás de resolver que otros más de fondo, ¿no? Y que el tema de estos días que ha surgido es ¿cuál es el fondo, digamos, entre comillas, ideológico que hay detrás de este proyecto? Por ejemplo, el diputado Agustín Romero, que es el presidente de la Comisión de Hacienda del Partido Republicano, dijo: con esta reforma se está volviendo a la lógica de los gobiernos de la concertación. Quería preguntarle sobre esa frase a Nicolás Izaguirre, que fue ministro de Hacienda durante la concertación, justamente, ¿no? Porque además el diputado Romero descarta que el espíritu del proyecto de la ley contenga normas neoliberales. A ver, Nicolás. Buen día. Mira, me sorprenden las declaraciones, porque la verdad es que desde el presidente Elwin, con el tema de crecimiento y equidad, lo que se hizo fue precisamente reequilibrar la estructura tributaria para la gente más joven. Cuando terminó la dictadura de Pinochet, el impuesto a la utilidad de la empresa había llegado a cero y solo lo pagaba el socio cuando se retiraba. Y eso lo cambió el ministro Alejandro Foxley inmediatamente en un acuerdo con la oposición. Entonces, esto de reequilibrar más impuestos directos, que son los impuestos a los ingresos, a las utilidades, a los salarios, y menos impuestos indirectos, el IVA, fue una cosa que hizo la concertación durante todo su tiempo, emulando a los países desarrollados, porque así es en los países desarrollados, y nosotros todavía tenemos impuestos directos muy bajos en relación a los países desarrollados. Uh-huh. Y este proyecto los baja aún más, estos impuestos directos. Ahora, yo creo que este proyecto tiene dos partes, lo tributario, digamos, porque tiene muchas cosas. Una parte que para mí es, francamente, lo digo sin ánimo de ofender, populista. Y otra parte que es una discusión legítima, que tiene que ver con si yo voy a poner más el peso en la primera etapa, en el impuesto a la empresa, o en la segunda etapa, que es el impuesto al socio, y si voy a reintegrar o mantener parcialmente integrado. Es una discusión legítima, que podemos entrar en sus, digamos, pros y cons. Pero son dos discusiones bien distintas. Y la segunda, que no sé por qué se llama proyecto de reconstrucción, porque el tema de reintegrar o no el sistema tributario y si poner el peso en la primera estación, esto es en el impuesto corporativo o en el impuesto al socio, es un tema completamente de mediano y largo plazo, que no tiene nada que ver con un tema de reconstrucción. Tiene que ver con una forma de entender el sistema tributario. Uh-huh. A ver, Bettina, las declaraciones del diputado Romero, ¿cuánto las compartes tú? Cuando dice además, responde a algunos cuestionamientos. No, esto no es una política neoliberal.
acá no se está presentando una rebaja tributaria de impuestos de primera categoría top en el mundo. Es para quedar en el promedio de los países de la OCDE, cosa que ya hemos comentado muchísimo, ¿no es cierto? Esto del promedio, de la cifra que es mayor en Chile que la OCDE y todo lo que ya sabemos. Pero el concepto de fondo acá, ¿qué respondes tú a eso, Betina? A ver, yo creo que cada política tiene su momento en el tiempo, ¿no es cierto? Chile creció con fuerza a partir del año 85, con una estructura tributaria que lo que buscaba era la inversión de utilidades, que crezcan las empresas y de ahí vayan generando más y mejores trabajos, cosa que benefició a todos los sectores de la economía, de la sociedad, sobre todo la clase media y sobre todo los más pobres. Recordemos que más del 90% de la gente que salió de la pobreza fue por el crecimiento económico. Probablemente muchos de los auditores que nos están escuchando hoy día, si miran para atrás o miran a sus familias o miran al vecino, se dan cuenta que efectivamente el que tiene un buen empleo, el que pudo emprender, el que pudo progresar, es el que sale adelante. Por eso, generar las condiciones para generar mejores condiciones de trabajo, sin duda que es esencial. Y en eso los primeros años de la concertación, sin duda que también entendían la importancia del crecimiento económico. Y yo creo que ese es el eje que comparte este proyecto de ley con también la mirada que existía en los años 90 y el año 2000. Lamentablemente después se dio como por garantizado que estábamos ya, hablaban como que si fuésemos un país desarrollado ya y no necesitábamos preocuparnos del crecimiento. Y esas mismas personas que en el pasado estaban de acuerdo con la importancia de crecer, se sumaron a posturas de decrecimiento como fue durante la administración pasada, como fue durante la discusión constitucional, y llevamos ya más de 10 años estancados económicamente, y ahí, si bien la discusión se centra mucho en la discusión respecto del impuesto a las empresas, ¿no es cierto? La verdad que este es un proyecto mucho más amplio, porque por sí solo, acá no hay bala de plata, por sí solo no hay ninguna medida que efectivamente vaya a reactivar la economía, y sin duda que un conjunto de medidas que apunten en esa dirección, a mí sí me parece que recoge el espíritu que estaba presente, al menos en la izquierda chilena, durante los años 90 y 2000, y que en su momento también representaba a Nicolás Aguirre. Sí, por supuesto. Ignacio Walker. Vamos a hacer alusiones personales aquí. Yo creo que aquí hay un tema cualitativamente distinto con lo que fueron los gobiernos de la concertación, que es lo siguiente. Primero quiero aclarar un punto. Este proyecto de reconstrucción económica es una reforma tributaria, ¿ok? Ahí hay un primer contrasentido porque el gobierno critica que haya tantas reformas tributarias tan seguidas. Bueno, esta es una nueva reforma tributaria o contrarreforma tributaria. Segundo, ¿cuál es la diferencia cualitativa con los gobiernos de la concertación? Este proyecto, que hay que estudiar en su propio mérito, en fin, yo tengo una disposición favorable a esa discusión, ¿no es cierto? En el fondo es un proyecto pro crecimiento. La concertación fue crecimiento con equidad. Yo no veo el elemento de equidad en este proyecto, de equidad social. Entonces, durante 20 años, desde que asumió Patricio Aylwin, ¿qué fue lo primero que hizo Aylwin? Una reforma tributaria con Alejandro Foxley, ¿no? Que tuvo el acuerdo de renovación nacional, no de la UDI, que votó en contra. Recordemos que la UDI, guardianes de la ortodoxia neoliberal, ni siquiera los critico, están cumpliendo su rol, votó en contra la reforma tributaria, Alejandro Foxley, y la reforma laboral, René Cortázar. Mientras que Renovación Nacional, con Sergio Nofrejalpa, con Sebastián Piñera, con Andrés Alamán, votaron a favor ambas reformas, ¿no? Esa reforma permitió $600 millones adicionales por concepto de ingresos y en una agenda también muy pro crecimiento. Chile creció durante los 20 años de la concertación 5% de promedio anual. Durante los 17 años de la dictadura, que supuestamente fue el momento del gran crecimiento, Chile creció a una modesta cifra de 2,9% de promedio anual. Entonces hay una diferencia cualitativa entre este proyecto, que es una reforma tributaria, con lo que fue la experiencia de la concertación de crecimiento con equidad, termino con esto, que te permitió no solo crecer 5% promedio anual, sino que disminuir la pobreza desde un 40 a un 8,5% en 20 años. A ver, Nicolás, ¿tú querías decir algo? No, pues falta Benjamín. Es que estamos esperando que se conecte. Estamos esperando que Benjamín se conecte. Yo lo justamente. Lo que digo, voy a decir lo mismo que dije el viernes pasado. Cuando tú tienes un proyecto
de que tiene 43 Sí. iniciativas distintas. Y sobre eso ponemos discusiones de leyendas, si estamos volviendo a la concertación o no volviendo a la concertación, si se descuidó el crecimiento o no se descuidó el crecimiento. Entonces no logramos avanzar en lo absoluto, porque discutamos medida por medida, discutamos seriamente cuál es la base, qué es lo que pasa en el mundo, cuál es la base empírica para cada uno de las medidas, tiene o no el efecto que se dice que va a tener, y así podemos avanzar como país. Pero si hacemos discusión como de la caperucita roja, francamente no vamos a llegar a ninguna parte de una lata. Bueno, pero elijamos 2-3 puntos entonces para abordar hoy, para que se pueda conversar algo, al menos, ¿no? Si ese es el tema. Ahora, respecto a esto de las referencias a la época de la concertación que a hacía... ver, si quieres, para ir a lo concreto... Sí, bueno, le voy a dar la palabra al diputado Moreno, que ya, se acaba de conectar. Buenos días, Benjamín, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros hoy en el primer café. Estábamos comenzando con el tema ineludible, que es el proyecto de, ¿no es cierto?, de reconstrucción. Y estábamos tomándonos de las declaraciones del diputado Romero, que dijo que con esta reforma se está volviendo a la lógica de los gobiernos de la concertación y que no es un proyecto neoliberal como dicen algunos. Agrego a esto, a propósito de las referencias a la época de la concertación, las palabras del presidente José Antonio Kast el otro día cuando dijo, recordó al presidente Lagos que cuando dijo que lo importante era el crecimiento, lo demás es música. El presidente José Antonio Kast dijo lo importante es el empleo, lo demás es música. A propósito de esa frase, incluso el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, dijo, el presidente Kast citó en su anuncio cuando firma el proyecto de ley al presidente Ricardo Lagos: yo le quiero pedir respeto, que no sea patudo. O sea, se empieza a instalar una especie como de disputa, no sé, política, ideológica o qué, entre un sector y otro en el momento que fueron gobierno. A ver, diputado Moreno, ¿qué diría usted sobre este punto? Bueno, lo primero es que tiene poco sentido la disputa de que puedes citar a tal o cual. Creo que lo que hoy día las personas necesitan son medidas concretas y el proyecto en general apunta en esa línea. Más allá de la lógica de la concertación que señala el diputado Romero, mi colega, lo que yo creo que acá se transmite atrás de esto es que se vuelve a la seriedad en las políticas públicas y en los proyectos de ley. Porque nosotros llevamos desde la reforma tributaria, donde el exministro Arenas pasó sin pena ni gloria, a pesar de que tenía sendos titulares diciendo júzguenme por los resultados, y hoy día nadie lo puede encontrar porque le dejó a Chile estancado con una reforma tributaria que todos sabemos que fue nefasta al final del día y con otras reformas que hicieron mucho daño, pero que hoy día tenemos la oportunidad de reversar y revertir ese camino, donde hoy día claramente podemos identificar ciertas políticas públicas, ciertos proyectos emblemáticos que fueron muy dañinos para el crecimiento del país. Y esto no es en una lógica de izquierda-derecha, neoliberal, concertacionista, o lo que uno quiera. Fueron nefastos porque el país no creció, fueron nefastos porque la educación empeoró, fueron nefastos en distintas... Entonces, volver a esa lógica de políticas públicas serias, no del país de Vilcipap, como está señalando el exministro Izaguirre, creo que es una cosa que es razonable y es positiva para el país, porque aquí se están planteando cosas que son discusiones difíciles, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero nadie discute que son temas que hay que abordar. Y yo creo que ese es un punto súper importante de volver a centrar el discurso público, la conversación en esos temas. Recordemos que hace poco tiempo habían algunos personeros que hoy día pegan el grito en el cielo porque encuentran que esto es aquí o esto es allá, que andaban con pluriconstitución en mano, haciendo propaganda y por una cosa que era auténticamente una locura. O sea, cualquiera que la mire hoy día dice qué irracionalidad más grande era lo que se había tomado la discusión pública en ese tiempo, y hoy día que la discusión pública esté en torno al crecimiento, al empleo,
al mejorar las condiciones de vida de las personas, yo creo que es una buena noticia de por sí. Claro, el tema que genera la discusión son, como digo siempre, las herramientas, ¿no? Yo, por lo que yo escucho siempre acá, todos están de acuerdo que hay que crecer, que hay que generar empleo y mejorar la calidad de vida de las personas. Nadie podría estar en contra de eso. El tema son las herramientas son las que generan el debate, ¿no? Pero ojo, sí, porque hay herramientas y hay recetas también. Bueno. ¿No es cierto? Entonces, si tú sigues haciendo lo mismo o usando las herramientas de los mismos que te vienen proponiendo las mismas recetas desde hace 10, 12, 14 años, el resultado va a ser el mismo. Si por arte de magia o por Vilsipap no va a cambiar esto. Uh-huh. Entonces yo creo que habían herramientas, habían recetas que se usaron muy bien en la época de la transición, desde los 80 en adelante, ¿no es cierto? En la época de la concertación, que se respetaron ciertos mínimos que después se olvidaron, ya después del segundo gobierno de Bachelet se olvidaron, eso se metieron al tacho, a la basura, y eso fue lo que hizo que Chile decayera y perdiera ese rumbo. Uh-huh. A ver, Nicolás, tú querías, me ibas a proponer abordar uno de los temas. No, o lo que quieras, pero no sigamos discutiendo generalidades, porque, perdón, aquí nosotros los viernes siempre nos tenemos mucho respeto. ¿En qué sentido hablé yo de un país de Vilsipap? Perdón, no te entendí, diputado, que te aprovecho de saludar. No, exministro, ¿cómo está? No, usted dijo mucho algo gusto. De Vilsipap, porque yo llegué más tarde. No estoy citando como que usted hubiese planteado un país de Vilsipap, no. Ya, me tomé del ejemplo, me tomé... Ah, no, dijo, es que escuché mal entonces, me equivoqué de bebida. Quizás se metió a la parte de las propagandas que alguien estaba hablando de Vilsipap y yo no he hablado de eso. Ya, bueno. No, me equivoqué entonces. A ver, pero más allá de las palabras, entonces, mira, el concepto. Pero ¿no? mira, Cecilia, porque siempre los viernes tenemos buenos acuerdos, es buena esta conversación, conservémosla. Hoy día salió una encuesta de Black and White y las medidas más populares dentro del paquete son las que yo encuentro peores. Y las medidas más impopulares, que es la que dicen que le están bajando el impuesto a los ricos, son las que yo encuentro que son más conversables. O sea, creo que el tema de la reintegración tributaria y el tema de primera categoría son temas conversables que bien hechos pueden significar un salto adelante. Fíjate. Pero las otras medidas, y parto por las otras medidas, el eliminar las contribuciones, eso francamente no tiene presentación. O sea, ¿ustedes creen que Chile es el único país donde los adultos mayores muchas veces tienen un bien raíz que se ha valorizado, que tiene un alto valor, y que los adultos mayores ya no tienen ingresos? Eso sucede en todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo se han buscado soluciones de mercado. ¿Creemos en el mercado o no creemos en el mercado? Yo creo en el mercado. ¿Cuáles son las soluciones de mercado? La mejor de todas, hipoteca reversa. O sea, un banco te comienza a comprar el bien raíz, con eso tú tienes liquidez de más para tus últimos años de vida. Segundo, que se acumule la deuda de la casa y el momento que la casa se vende o se hereda, se paga la deuda de contribuciones. Soluciones de mercado claras, que no tienen nada que ver con este populismo de estar perdonando las contribuciones a personas que tienen un bien raíz, que tienen un gran valor. ¿Para qué? ¿Cecilia? Sí. Y los impuestos territoriales son, bueno, uno. Después, espera, Nicolás, es que espera. Entonces me van a salir con otro. Pero vamos por punto, okay, Nicolás, vamos punto por punto para que compartamos la conversación. Claro, para que no nos perdamos. No fui yo, ministro, no fui yo. A ver, Betina, quería sobre lo que acaba de decir Nicolás, las contribuciones. Vamos por partes. Sí, a ver, efectivamente ha sido un tema que ha despertado muchas pasiones, ¿no es cierto? Ahora, en el mundo también hay países que eximen del pago de contribuciones a los adultos mayores. Entonces, uno puede estar de acuerdo o no, pero también tengamos la película clara. Ahora, el tema de fondo acá, y no solo es un problema para los adultos mayores, es que el pago de este impuesto no tiene necesariamente relación con los recursos que tiene el dueño de esa propiedad, ¿no es cierto? ¿Y por qué es esto?
puede haber sido porque lo compró en una época en la cual disponía de más recursos y después empeoró su situación, o porque se retiró, porque se jubiló. Puede haber sido porque llegó, por ejemplo, el metro a su barrio, Claro, y eso pero, generó Betina, un aumento. Eso se entiende y se está de acuerdo. El tema es las soluciones, lo que Bueno, a por eso, eso, lo que Cecilia, plantea a Nicolás. eso voy. Propone Hay tres figuras distintas que podrían solucionar el Hay problema. distintas- Soluciones De mercado. Hay A eso. distintas formas como abordar el tema. Esto fue un compromiso de campaña. Uno le puede gustar más, le puede gustar menos. Hay otras alternativas, como por ejemplo es hoy día, con ciertas limitaciones, y eso es lo que ha generado el problema actual, que los adultos mayores reciben una exención y le ponen un techo máximo a lo que pueden pagar en contribuciones en función de sus ingresos. Eso hoy día existe en la ley. Eso fue aprobado el año 2014 por unanimidad en el Senado. Nadie de izquierda y de derecha, nadie discutió la compensación al Fondo Común Municipal, nadie discutió si esto era o no regresivo. Entonces, a mí me parece que si bien es una medida que hoy día está tomando el gobierno, interesante y obviamente que se puede discutir y perfeccionar, pero cuando uno observa un atrinchamiento y un cambio de posición y levantando temas que hace 10, 14 años no eran relevantes, entonces uno se pregunta, ¿hay una real voluntad de sentarse a la mesa y tratar de mejorar el proyecto? ¿O hay simplemente la voluntad de sentarse y decir de qué estamos hablando para oponernos? ¿Me permite, Cecilia? Sí, Ignacio Walker. Mira, a ver, primero yo soy partidario de producir ciertos alivios a mayores de 65 años en ciertas materias de contribuciones que son indignas y que son injustas, ya sea vía mercado o también vía ley. Yo estoy abierto a esa discusión, por supuesto, bajo ciertos avalúos, bajo ciertos montos de contribuciones. Segundo, yo soy partidario de bajar el impuesto a las empresas de 27 a 23%. Hay que ver ahí el tema de las compensaciones. Tercero, yo soy partidario de subsidiar la contratación de personas en el mercado formal entre 500 y 800 mil pesos. Hay algunas precisiones que hacer. Yo estoy de acuerdo con esas cosas. Ahora, hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, invariabilidad tributaria. Ya vamos a hablar de eso, sí. Yo no soy partidario de la invariabilidad tributaria. ¿Por qué? Porque es una figura que a mi juicio se puede aplicar en momentos de revoluciones, guerras civiles, cambios de regímenes políticos, donde hay incertezas jurídicas. Chile tiene un marco de certeza jurídica muy grande. Ahora que cada cierto tiempo hay una reforma tributaria como esta, claro, es cierto, pero la invariabilidad tributaria limita al Congreso, que es la soberanía de la democracia, y no se justifica en un país como Chile, que tiene reglas claras. Finalmente, Cecilia, hay un contrasentido impresionante que yo no puedo creer, que una de las 43 medidas debilita la propiedad intelectual. Sí. O sea, ¿en qué estamos? ¿Dónde quedó la propiedad privada? Si la propiedad intelectual, los derechos de autor, es un aspecto de la propiedad privada, ¿no? Y bueno, ahí hay una diferencia, ustedes vieron hoy día, pues, entre los ministros políticos y el ministro Quirós. Que un gobierno como este debilite la propiedad intelectual, que son los creadores, la cultura, la prensa, la televisión, me parece incomprensible. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta ya se ha intercambiado opiniones sobre el tema de las contribuciones. Tenemos otro tema importante, que es la reintegración y la baja de impuestos corporativos. Son los tres temas, digamos, más de fondo en este proyecto. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, estamos en este primer café de viernes junto a Ignacio Walker, Benjamín Moreno, Nicolás Izaguirre, Bettina Hortz. Están abordando algunos de los aspectos de la mega reforma y de los principios que la inspiran, ¿verdad? Bueno, ya hemos hablado del tema. Tenía la palabra el diputado Benjamín Moreno. Y estábamos hablando sobre el tema de las contribuciones, ¿verdad? Lo que decían, las razones por las cuales se piensa en esto, ya todos coinciden. El tema es la receta, la solución, y Nicolás Izaguirre planteaba otras soluciones, Bettina también hablaba al respecto. ¿Y qué dice el diputado Moreno? Bueno, lo primero, no alcancé a saludar a todos, ahí Cecilia, así que te agradezco la invitación. Yo la verdad es que escuchando a todas las personas que están acá en este café, estoy como poroto en paila marina, acá son puros próceres nomás en esta situación.
¿Por qué? Dicho eso, Está buena, está son buena. personas que- Poroto en Paila Marina, no lo había escuchado. Poroto en Paila Marina, son personas que Está llevan buena. más trayectoria en el debate público que uno. Pero mira, yo creo que hay un debate súper interesante en el tema de las contribuciones, que yo sí discrepo ahí de Nicolás, que es un debate que perfectamente se puede dar, porque si tú empiezas a vetar o a decir que es una cosa que no tiene nombre o cosas así, ningún debate se pudiese dar. Entonces, porque siempre bastaría con que un sector te dijera que algo no tiene nombre y que no se puede conversar sobre ello para que no se pueda dar ese espacio. Dicho eso, yo creo que hay un planteamiento anterior a varias de las cosas que considero interesantes que señala Nicolás de soluciones de mercado en torno a las contribuciones. Lo que nosotros planteamos en el fondo y la justificación de ciertas medidas va por una cosa bien sencilla. O sea, la contribución es un impuesto territorial sobre stock, no sobre el flujo. No tiene ninguna relación con la progresividad de los impuestos, no tiene ninguna relación directa con la capacidad económica de la persona en ese minuto, o sea, poder tener un pasado mucho mejor y un presente mucho más complicado. Entonces, ahí nosotros encontramos el primer punto, que es complejo. Uno. El segundo es que muchas veces la justificación de la contribución en cuanto a tributo es que te dicen, es que este es un tributo fácil de cobrar, que es fácil de recaudar y que es difícil de eludir. Por lo tanto, es un tributo que nos sirve. Entonces, te miran la contribución o te miran este tributo desde el punto de vista del Estado, y ahí yo tengo una diferencia, que los tributos y todas las políticas públicas tú las tienes que mirar desde el punto de vista de las personas y cómo el Estado está al servicio. Todos entendemos que hay que pagar impuestos. Yo no soy de ninguna de estas teorías que dice que aquí el Estado no va a existir nunca. No, yo creo que somos seres sociales. Eso está en el fondo de los republicanos, que somos seres sociales y vivimos en una sociedad. Pero dicho eso, todas las soluciones que va planteando Nicolás en esto asumen, antes de, y aquí me puede corregir si me equivoco, asumen que tú tienes que pagar la contribución. Y nosotros creemos que los impuestos tienen que financiarse quizás por otras vías de pago, como pueden ser el IVA, de pagos a la renta corporativa, de pagos al global complementario, el impuesto a las empresas, pero no en esa línea, y que tenemos que ir avanzando en que este impuesto ojalá el día de mañana ya no exista, porque precisamente no responde, creo yo, a una razón de ser de justicia tributaria. Okay. O sea, hay un tema de fondo ahí. Hay un tema que para mí, sí, claro, que no es coyuntural, no es que un país lo haga o no lo haga. Yo creo que es la justificación de ciertos tributos. Tú en algunos los tienes socialmente justificados. Yo creo que en este caso se justifica más por un tema de orden práctico, si es que lo miras desde el municipio o desde el Estado, más que desde la persona. A ver, Nicolás, ¿sobre esa reflexión? Lo que pasa, yo encuentro muy legítima la discusión que antes decía Betina y ahora Benjamín, si me permiten tratarlo por su primer nombre. Es el único que tengo. Sí, pero te podría decir señor Moreno. Está bien. ¿Cómo se llama? No es, el proyecto no discute el impuesto territorial, que claro, es perfectamente discutible. Debo decirlo que en todo el mundo se cobra y recauda bastante más que en Chile. Por tanto, los otros también se habrán preguntado lo mismo. Sino que lo que estamos diciendo es que vamos a eximir a los mayores de 65 años por la primera vivienda. De eso es lo que estamos discutiendo, no de la lógica del impuesto territorial. Y eso es lo que yo digo, que si de exenciones se trata para un impuesto que todo el resto va a pagar, hay soluciones de mercado que son más justas que simplemente perdonar a ese subconjunto de personas que además no son los más necesitados. Que están en una necesidad, estoy de acuerdo, muchos de ellos porque tienen un inmueble que vale, pero no tienen ingresos. Entonces hay soluciones de mercado, eso es todo lo que estoy diciendo. Sí, o sea, hay dos cosas acá. Por un lado, republicanos que creen que ojalá no existan los por eso digo, otra discusión, los impuestos, ¿no es cierto?, las pero contribuciones. Esto es progresivo, no es de la noche a la mañana. Por supuesto, pero es el objetivo final, porque no creen que sea legítimo ese impuesto. Hay otro tema... Sí, Betina. ¿Puedo meter un pelo más a la sopa, a la discusión? Que yo creo que... sobre este punto. Sí, sobre este punto. Okay. Porque hoy día las contribuciones, lo que uno esperaría que fuesen las contribuciones sea como el pago de los vecinos a la municipalidad por los servicios que le presta, por la iluminación, por la mantención de las áreas verdes, ¿no es cierto?, la contraprestación de servicios locales. Pero la verdad que en Chile eso no se da.
Por distintos motivos, como la estructura tributaria, como es el fondo común municipal, esa lógica se pierde y se rompe ese vínculo con el municipio. Y por otro lado, yo creo que hay un tema súper importante y que no se ha trabajado, y yo esperaría que algún gobierno en algún momento trabaje en esa línea, que es también la justificación desde el punto de vista del uso de los recursos. Y ahí los municipios, yo creo que hay excelentes gestiones hechas por alcaldes de un sector y otro, y muy malas de un sector y otro, pero necesitamos avanzar hacia mayor transparencia municipal. Hace poco hemos visto esta polémica respecto a si se gasta mucho en fiestas, mucho en... Ay, se nos cortó la comunicación. Iniciativas que son... Sí, o sea, que son legítimas, ¿no es cierto? Y que son necesarias, pero tenemos tan poca información de lo que hacen los municipios con los recursos que reciben, que ahí también se pierde un poco ese vínculo entre el ciudadano y su municipio. Entonces yo creo que también para tener como un mayor apoyo al pago de contribuciones, también necesitamos que los municipios expliquen mejor, entreguen más información de en qué se gastan los recursos. Bueno, ahora otro tema que incluso, por ejemplo, el jefe de diputados del Partido Socialista dijo: yo ya hago reserva constitucional respecto de la eventual invariabilidad tributaria por 25 años. Ese otro tema importante y de fondo, la invariabilidad tributaria. Esta mañana el presidente de la Cámara Chilena de Construcción en el diario Cooperativa, él decía que sí, que era bueno eso, él como representante de un gremio importante como la construcción, ¿verdad? Porque así les daba más certeza, que no puede ser que cada 3 años cambie el sistema, etcétera, etcétera. ¿Por qué tanto cuestionamiento con la invariabilidad tributaria? No sé quién lo puede tener acá, Ignacio. Yo estaba diciendo algo sobre eso, Cecilia. Sí, a ver. Mira, hay un tema de constitucionalidad porque está el tema de la soberanía de la democracia parlamentaria, ¿no? En la democracia parlamentaria, el Congreso Nacional es soberano en materia de fijación de impuestos, ¿no es cierto?, aprobación de ley de presupuesto, etcétera. Esta es una larga historia que existe a través de las democracias parlamentarias. Es un tema constitucional. Mi tema es más político, es más histórico, es más de fondo. Yo soy contrario, en principio, al concepto mismo de invariabilidad tributaria, no solo porque afecta la soberanía del Parlamento como un aspecto central de la democracia, sino porque la experiencia histórica indica que la invariabilidad tributaria generalmente se fija en países donde no hay certeza jurídica, donde hay revoluciones, guerras civiles, cambios de regímenes políticos, aislamiento internacional. Recordemos que el decreto de ley 600 sobre inversión extranjera se dictó en la dictadura porque Chile estaba aislado, porque había tenido la experiencia de la Unidad Popular, porque había que traer inversiones. No es el caso del Chile actual después de 36 años de haber recuperado la democracia. Chile provee de estabilidad en las reglas del juego, de certeza jurídica, hay Estado de Derecho, independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, a mí me parece muy dudoso establecer un privilegio para algún tipo de inversionista, no solo extranjero, también nacional, estableciendo una invariabilidad por 20 a 25 años. Yo creo que es una anomalía que no tiene fundamento en la situación actual del país. Por lo tanto, como cuestión más bien de principio, yo en general soy contrario a los regímenes de invariabilidad tributaria. Pero, a ver, pero tiene posibilidad de que sea declarado por el Tribunal Constitucional anticonstitucional, digamos. Tengo algunas dudas, hay una discusión entre los constitucionalistas, sí. Yo no lo soy, pero mi problema es más político y más de fondo. Ya. ¿Y por qué, a ver, diputado Moreno, cuál es el argumento para, bueno, sabemos, lo dijo, por ejemplo, su colega, el diputado Romero, que esto es importante para dar certezas, y bueno, y el argumento que le ha dado el propio ministro de Hacienda, ¿verdad? ¿Cómo interpreta, diputado Moreno, que la oposición cuestione esto de la invariabilidad tributaria? A ver, lo primero, Cecilia, que partió cuestionando la oposición para ir al Tribunal Constitucional, fue anunciar que iban a ir sin conocer el texto. Entonces yo creo que ellos, una vez conocido el texto, ya tenían una decisión de ir o de plantear esto y vieron qué cosa les servía más. Y se terminaron pescando en eso. Y atendiendo a los argumentos de Ignacio, que me parecen súper sensatos en esa línea, creo que hay otro punto que hay que mirar, porque hasta qué punto ese argumento de la soberanía, de la expresión popular, ¿no es cierto?, a través del Parlamento y los representantes electos, hasta qué punto tú tienes que sostener o estirar ese argumento. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo quizá un poco burdo, ¿ya?
Cuando tú tramitas la ley de riego, por ejemplo, es una ley permanente que dura 10, 12 años. Entonces, eso también iría en contra de eso y sería una norma inconstitucional, porque tú estás estableciendo ciertos criterios con gasto estatal, con una serie de cosas más, que te afectan por algo que va más allá del periodo. O de lo contrario, y estirando un poco el argumento, cuando tú tomas medidas o políticas públicas, grandes reformas, como por ejemplo la educacional que instauró los SLEP y tantas otras cosas, tú estás generando efectos y amarrando a otros parlamentos que todavía no se eligen a legislar sobre esa materia. Porque tampoco es que de la noche a la mañana, por un tema práctico, tú puedas llegar y echar todo eso para atrás, ¿no es cierto? Entonces, ese es un argumento que yo creo que hay que tener cuidado, y la línea principal en esto es devolverle un poco de estabilidad, porque también lo que dicen es muy cierto. O sea, cada gobierno con una reforma tributaria nueva, en los últimos gobiernos siempre era subir impuestos, subir impuestos, subir impuestos. Nosotros creemos que esto le entrega a un grupo específico de inversiones, ¿no es cierto?, un grado de estabilidad que puede ser muy beneficioso para el país y también para el sistema tributario en ese sentido. Tú haces una cierta proyección de recaudación y eso te permite también estabilizar un poco los gastos, o sea, gastos permanentes, ingresos permanentes, que es lógico, pero con esto tú podrías tener una mejor posición financiera, creo yo, del país a través de la inversión. Betina, ¿tú qué opinas de esto? A ver, yo creo que sin duda se ha propuesto un instrumento que fue ocupado en el pasado en Chile en un contexto distinto, como decía bien Ignacio, después de múltiples expropiaciones había que dar más certeza jurídica. Yo siento que si bien no estamos en ese punto como estuvimos hace 40 años atrás o más de 40 años atrás, sí hay una discusión recurrente respecto de las múltiples reformas tributarias que han habido en el pasado. Entonces, a mí me parece que más allá de la discusión constitucional, porque la verdad que no me queda tan claro que sea inconstitucional, pero también no soy ni abogada y menos aún constitucionalista. Entonces yo creo que eso es un debate que tiene que zanjarse en esa arena. Ahora, recordemos el año, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, y acá que Nicolás no me trate de patúa por ocupar a lo que pasó en ese gobierno, pero... Pero ahí recordemos que se instaló por primera vez el royalty y ahí habían empresas que estaban acogidas, empresas mineras que estaban acogidas a invariabilidad tributaria y ellas voluntariamente se salieron de ese régimen, fue voluntario. Entonces tampoco no es tan así cuando se dice acá se cierra el Congreso para efectos de nuevas legislaciones tributarias, tampoco no es tan así. Entonces yo creo que responde a una necesidad de dar certeza jurídica que requiere el país efectivamente para volver a traer inversiones como se hacía en el pasado. Pueden ser 25 años, quizás deben ser 10 o 15, ¿no es cierto? Es un escenario de más corto plazo. No sé cuál es el número mágico, pero yo creo que sí, este proyecto en su integralidad sí necesita entregar alguna certeza respecto de lo que se aprueba hoy día. El día de mañana también se va a mantener. Y dicho eso, voy a meter otro tema más en la ecuación, y esto yo creo que Nicolás también va a tener una opinión al respecto. Respecto al tema de sostenibilidad financiera, ¿no es cierto? Porque si este proyecto de ley, y hay que ver, todavía faltan muchos números por entregar, ¿no? Hemos visto el informe financiero, hemos visto los recortes que ha hecho el Estado, que por el momento se encuentra con algún financiamiento, esta propuesta, esta reforma y estos cambios tributarios, pero todavía falta por ver cuál es la política fiscal que quiere implementar el gobierno durante estos 4 años, cómo viene el informe de finanzas públicas del gobierno, y la sostenibilidad fiscal de esta reforma es que al final del día la que va a dar mayor certeza jurídica de su sostenibilidad en el tiempo, porque si es una reforma que finalmente no conversa con la situación fiscal con el país, es más difícil poder anticipar que efectivamente se mantenga en el tiempo. Nicolás Aguirre. Bueno, yo me estoy armando de paciencia, que la verdad que no la tuve mucho en el programa pasado, porque me doy cuenta que una iniciativa que tiene esta cantidad, 42 creo, más algunos porque ahora hemos discutido el impuesto territorial en su mérito, que no está en el proyecto, por lo demás, o sea, ya vamos con 43. Tener una discusión razonada. Está en el proyecto, Nicolás. El territorial está en el proyecto.
No, una reforma de la lógica del impuesto territorial. Pero es que Ya, la discusión pero- partió a raíz de la reforma, No, sí, pero- está bien. Sí, yo sé. Se incorpora. Lo que yo planteaba es que ese Sí. es el fundamento atrás, pero tú tienes Claro. que partir por algo. Claro, sí, Si te no dije entendí. que estuviera completo. Sí, a ver, pero Nicolás, Perdón, sobre... yo no estoy criticando a nadie. Lo que estoy diciendo es que un proyecto que tiene Sí. 42 iniciativas y que llama a discusión de otras cosas que no están en el proyecto, es súper difícil discutirlo de manera ordenada y organizada, etc. Es súper difícil. Y yo por eso digo, ya, me tiré la toalla. Invariabilidad tributaria. Vamos a discutir desordenadamente porque Sí, de otra forma es no, imposible. imposible. Está Invariabilidad bien. Mira. Tributaria, cortito. Creo que el tema de fondo, a mí no se me ocurriría que en Suiza, por ejemplo, hubiera una cosa de ese tipo. ¿Por qué? Porque el tema de fondo es que estamos con una tendencia al populismo muy fuerte. Por eso hace mucho tiempo que los gastos en el sector público están creciendo más que los ingresos, y de tener un superávit fiscal como teníamos la última vez que yo fui, bueno, no importa. Tenemos ahora un déficit que nos está generando crecimiento de problemas. Tenemos tendencia al populismo, y yo creo que este proyecto tiene aspectos populistas muy criticables, que curiosamente, o no curiosamente, según la propia encuesta, son los que reciben más aprobación. Y yo creo que los más importantes, que reciben menos aprobación, son realmente los que hay que discutir. Pero bueno, la invariabilidad con lo cual yo tributaria tengo apertura, ojo. Pero, eso que pero dicen ¿estás de que esto acuerdo? favorece a los ricos me parece una forma pésima de discutir. Ya, pero ¿Qué Nicolás, importa que favorezca a los ricos si favorece al país? Si fuera el caso, pero bueno. Nicolás, pero ¿qué quiero invariabilidad decir? tributaria, ¿sí o no? Ya, sí, Cecilia, estoy yendo para allá. Ya. Eh, Es que- Como hay tendencia al populismo, que es una consecuencia del problema político que tenemos en este país, va a haber la tentación de tratar de fijar reglas del juego para que ese populismo, ¿cierto?, no interfiera con las inversiones. Pero lo que tenemos que hacer es solucionar el problema de fondo, que es realmente evitar el populismo, no tratar de tapar el sol con el dedo. Entonces a mí la invariabilidad tributaria me parece no al lugar, me parece que es volver, digamos, a una... como reconocer que nuestra institucionalidad no es suficiente. Ujú. Ok. Bueno, no vamos a ir a comerciales. Por eso te apuraba, Nicolás, porque pasa el reloj, avanza. Vamos a comerciales, a la vuelta al último bloque de nuestro primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy. Estamos con Nicolás Eizaguirre, con el diputado Benjamín Moreno, con Bettina Horst y con Ignacio Walker, analizando algunos de los puntos de la mega reforma que generan mucho debate político, económico, ideológico, de todo. Y estaban ustedes hablando sobre la invariabilidad tributaria. Creo que ya han opinado todos. Hay un punto interesante respecto a cómo se va a el informe financiero que hay hasta ahora, aunque el definitivo se va a presentar en junio, creo que dijo el ministro de Hacienda. De todas maneras, el ministro de Hacienda ayer reconoció que no puede, este proyecto no puede garantizar todo, ni que va a haber crecimiento o que va a haber más empleo, que la idea es que está hecho para eso, pero que no se puede garantizar aquello. Y hay informes, por ejemplo, de Bloomberg o del FMI, ¿no es cierto?, advirtiendo el riesgo de lo que va a significar el dejar de percibir el fisco, ¿no es cierto?, recursos a propósito de la rebaja del impuesto corporativo y otros más. Respecto a lo que se ha conocido hasta ahora sobre el informe financiero, digamos, de cuándo se va a poder recuperar, en cuántos años más, ¿qué les ha parecido esto, diputado? Bueno, la verdad es que, Cecilia, acá hay otro debate que también se cruza y yo creo que tienden a confundirse en el debate de las cuñas, no en esta conversación que estamos teniendo, sino que en el debate clásico que, como bien decía Nicolás, y trataban de instalar cuñas sin discutir el fondo. Acá hay dos cosas. Uno es que tú tienes claro que ciertas medidas, como por ejemplo el subsidio a la contratación de empleo para evitar que más personas caigan en la informalidad o pierdan sus empleos, tienen sus costos, ¿no es cierto?
que el proyecto alcance el equilibrio fiscal en el 2035 y que tú vas a tener un valle que cubrir. Entonces, yo quiero hacerme cargo de una de las críticas más comunes que dice que cuando Mario Marcel proponía la rebaja tributaria, él traía compensaciones y este proyecto no trae suficientes compensaciones. Es que ahí se cruzan dos cosas que creo que es importante separar. Uno, estamos de acuerdo por un lado que el bajar los impuestos te va a mejorar la competitividad tributaria, el crecimiento y tantas otras cosas que todos sabemos que vienen aparejados, donde no hay mucha discusión. Pero el tratar de amarrar eso con las compensaciones creo que es una discusión un tanto tramposa, porque no es necesario siempre que tú tengas las compensaciones, porque el decir que yo todo lo que dejo de recaudar lo tengo que compensar significa que atrás estoy sosteniendo la idea de que el gobierno tiene que seguir gastando lo mismo. Y eso es algo que nosotros no compartimos y por eso se han dicho en reiteradas ocasiones y en la campaña este ajuste fiscal y este ahorro fiscal que tiene que venir en paralelo a la implementación de este proyecto y que ya se está ejecutando. Por lo tanto, creo que en ese sentido la estabilidad tributaria del proyecto no corre tanto riesgo así como se señala aireadamente por varios que tratan de instalarlo, porque se cruzan estos dos planos. Nosotros no creemos que el gobierno tiene que seguir gastando como está gastando. Creemos que hay espacios para recortes de gastos sin afectar eficiencia. ¿Pero qué responde a quienes dicen que esto es demasiado arriesgado? A ver, que es como firmar un cheque en blanco, que de hecho el propio ministro lo dice. Obviamente el proyecto no puede garantizar nada. Lo que tenemos son más bien estimaciones. El ministro está diciendo, ojo, está diciendo algo que es de sentido común. Claro. Otra cosa es que en el pasado los ministros de Hacienda o cualquier otro ministro de Hacienda haya querido vender la pomada y decir, mire, aquí les tengo la receta mágica. La receta mágica no existe. Por lo tanto, lo que dice el ministro Quiroga es absolutamente sentido común y es de sensatez. Yo lo encuentro como una buena señal que tú tengas un ministro que te habla de frente con la verdad y sin tratar de salir a vender la pomada o disfrazar los números. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo arriesgado o no arriesgado, yo creo que lo más arriesgado es no hacer nada, porque el costo se lo terminan llevando las personas. Y lo más arriesgado es seguir con la receta o del status quo o que se ha tratado de imponer en los últimos gobiernos, que es seguir subiendo impuestos. Por lo tanto, más que un riesgo, yo creo que es una oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente y de cambiar el rumbo que estaba llevando el país en materia tributaria, en materia de competitividad, sobre todo en empleo. Ignacio Boca. Mira, hay un tema, por supuesto, de la sostenibilidad financiera, como plantea Betina, que es muy importante, que habrá que aclarar, pero yo lo que estoy viendo en este debate es que el problema de fondo del gobierno del presidente José Antonio Kast, del ministro Jorge Quiroga, sus discrepancias de hoy día, ¿no es cierto?, con Claudio Alvarado sobre propiedad intelectual, las 43 medidas, en fin, es que el gobierno no ha sido capaz de explicar y comunicar bien lo que persigue con este proyecto y cuál es realmente su verdadero sentido. Yo les recomiendo que lean hoy día la columna de Christian Vanken, que nadie considerará un extremista de izquierda, ¿no?, en el Mercurio, que se llama Sin Relato. Es una columna destinada, ¿no?, a llamar la atención sobre el hecho de que el proyecto de reconstrucción económica no ha sido bien explicado por el gobierno, que no hay relato, no hay comunicación. Comillas, sin relato no sirven los datos, dice Vanken. Y yo creo que el gobierno se está enredando en la forma de comunicar o no comunicar, ¿no?, al país este proyecto, porque son tantas las preguntas, son tantas las aristas, son 43 los temas. Yo no estoy en contra de una ley miscelánea. Nicolás sabe muchas leyes misceláneas a través de la historia, pero este proyecto, en este contexto, con este gobierno, sin comunicar, ¿no?, creo que realmente se está enredando. Pero tal vez porque es muy difícil. ¿Me permite, Cecilia? Sí, Nicolás Aguirre, sí. Porque sobre informe financiero alguna experiencia tengo. Mira, yo encuentro que lo que tú dices, Benjamín, si me permites tutearte, es perfectamente legítimo y me tomo de lo que está diciendo. ¿Cómo? No, que por supuesto que es legítimo porque lo dices tú, dices tú. No, por supuesto que te permite tutearlo. Sigamos. Ah, ya, gracias. A eso, llego desfasado, perdón. Ya. Y a propósito de lo que está diciendo Ignacio, que coincido. Tú puedes decir, efectivamente, mira,
yo voy a bajar impuestos y voy a compensar esto bajando los gastos, porque creo que es mejor para Chile, para su viabilidad de desarrollo, un Estado más pequeño, que es lo que tú haces cuando bajas impuestos y gastos. Eso es perfectamente legítimo. Otra cosa es que tú creas o no que eso va a dar resultado. Pero lo que estamos discutiendo es de un proyecto y de un informe financiero que supone que el crecimiento que va a generar este proyecto va a compensar los menores ingresos tributarios. De eso es lo que estamos discutiendo. Así es. No de que va a ser compensado con menores gastos. O sea, ¿cuál es la brecha que se te arma? Y este tema es de la mayor importancia, Cecilia, porque hay un estudio muy, muy reciente que citaba a Claudio Agostini, que es una de las personas que más sabe en Chile sobre esto, de los países desarrollados, que analizan experiencias de baja de impuesto corporativo durante los últimos 20 años. Y concluyen que las bajas de impuesto corporativo en promedio tuvieron 0 impacto sobre el crecimiento. ¿Y tú sabes por qué tuvieron 0 impacto sobre el crecimiento? Porque bajaron ingresos, no pudieron bajar gastos, aumentó el déficit, subieron las tasas de interés y el efecto sobre el crecimiento se anuló. Entonces, esto es de la mayor relevancia, porque ¿en qué consiste el impacto positivo de una baja de impuesto corporativo? Que es una cosa que no se sabe, no quiero aburrir. Es un tema sobre disponibilidad financiera, es un tema de caja, porque en un sistema integrado, lo que tú pagas como empresa lo recuperas como socio. Por tanto, la baja de impuesto corporativo no te afecta la rentabilidad de la inversión, lo que te afecta es la disponibilidad de financiamiento para poder proyectar financiar inversiones. Pero si la disponibilidad de financiamiento mayor que tiene la empresa equivale a una menor disponibilidad de financiamiento del Estado, el Estado va a ir al mercado de capital y te va a sacar ese financiamiento. Se va a quedar donde mismo. Entonces es re distinto decir que vas a compensar con crecimiento a que vas a compensar con baja de gasto. Y tomándome lo que decía Ignacio y la columna de Banker, bueno, ¿en qué estamos? ¿Cuál de las dos cosas? A ver, pero Sí. las dos cosas yo creo, Nicolás, según Sí. ha explicado el gobierno. Pero Nicolás, ya voy, Betina. El diputado decía que este ministro de Hacienda está diciendo las cosas, que está siendo honesto, que no está vendiendo pomadas como otros ministros de Hacienda. Tú has sido ministro de Hacienda. ¿Tú crees que se da eso, que se venden pomadas? Bueno, yo creo que Benjamín no se refería a mí, porque tú puedes mirar mi récord en materia No de sé. superávit fiscal y no creo que yo haya vendido pomada. Bueno, no, Muy pero- por el contrario. pero no en Si el- hoy día me opongo brutalmente a que se reduzcan los IVA a los pañales, el IVA a la construcción, el IVA a los medicamentos, es porque durante mis 6 años como ministro y presidente Lago jamás acepté una excepción del IVA, porque eso es veneno. ¿Por qué es veneno? Porque sabes dónde comienzas y no sabes dónde terminas. Una de las grandes cosas que tiene la política económica en Chile es la neutralidad del sistema tributario. Tú no puedes hacer política industrial, no puedes estar diciendo, mira, yo favorezco las empresas de chocolate porque le cobro menos IVA, pero no las empresas de masticable porque le cobro más IVA. Eso es pésima política económica. Bueno, pero ha sido una de las concesiones que ha hecho el gobierno para poder tener los votos del partido de la Y es- gente. Exactamente, son los endulcorantes de este proyecto, que es la parte populista. Discutamos el corazón del proyecto, que es la reintegración y la baja de impuestos corporativos, donde yo estoy abierto. Pero discutamos el corazón del proyecto, no los endulcorantes. A ver, Betina, querías decir algo. Sí, a ver, lo que pasa es que la discusión de este proyecto de ley no puede remitirse únicamente a lo que dice este proyecto de ley, sino es que también a la situación macro y la situación fiscal global del país y a los otros instrumentos y las otras acciones que se están tomando al respecto, ¿no es cierto? Sobre simplificar, decir, yo miro el informe financiero y no hay recursos, cuando uno tiene que entender y revisar y exigir los recortes de gasto que se han anunciado por parte de la autoridad, que son parte de la compensación también, no solo el crecimiento económico, sino es que también mayores recortes fiscales en áreas que no son sensibles para la ciudadanía, que no se han traducido en mejores servicios y que efectivamente son aspectos que hay que ir reduciendo. Entonces, yo creo que la discusión honesta es esa. A mí me parece honesto por parte del ministro de Hacienda decir,
acá estamos haciendo el mejor esfuerzo para recuperar la capacidad económica de crecimiento del país, de la generación de empleo, pero obviamente no se puede nunca garantizar nada, como tampoco se pudo garantizar en el pasado los sueños que se ponían en el papel respecto de mayor recaudación tributaria, que no se fue dando y que finalmente terminamos con un déficit creciente. Y acá hay un tema también importante, porque dicen que los economistas les gusta hablar de déficit fiscal, estos números fríos y abstractos, pero al final del día, cuando el Estado se queda sin recursos, ¿no es cierto?, los más afectados una vez más, ¿quiénes son? Los más vulnerables. Y lo vimos recientemente, cuando a fines del gobierno pasado, del gobierno del presidente Gabriel Boric, se tuvo que recortar beneficios sociales, se recortaron a la mitad los subsidios habitacionales que se iban entregando porque no había financiamiento. Entonces, el tema fiscal no es un tema que le importa a los economistas, sino es que tiene realmente una cara social, una cara que le quita ayuda a los más necesitados. Entonces, tenemos que entender que además... Coincido contigo en eso, Betina, coincido. Muy bien. Betina, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale. Una pregunta cortita a propósito de lo que dice Nicolás. ¿Tú estarías de acuerdo con exenciones al IVA? Que es algo que se está entregando aparentemente. Y es bueno el punto que tú planteas, yo no estoy de acuerdo con las exenciones al IVA. Y yo creo que la forma... pero yo creo que la forma que se está buscando corregir un problema es la equivocada. ¿Cuál es el problema de fondo acá? En el fondo, hoy día, la gente enferma, la gente que es parte de la red estatal de salud, debiera recibir sus remedios y también eventualmente pañales en forma gratuita desde los consultorios. Los reciben, ¿ah? Bueno, pero lo que pasa es que hoy día muchos y está consultorios... el copago cero, recuerden. Sí, pero lo que pasa es que hoy día, Cecilia, hay muchos consultorios en muchas partes del país donde la red estatal funciona en forma muy deficiente, y como funciona en forma deficiente y no reciben los remedios porque hay una mala gestión, la gente se va al sector privado y ahí implica una mayor gasto de bolsillo. Entonces, acá cuando uno dice, bueno, es que hay que mejorar la acción del Estado, hay que mejorar la gestión, la gente dice, llevo esperando lo mismo hace 30 años y no me solucionan nada. Entonces, lo que yo creo, y es un tema que hay que analizar en mayor profundidad, pero así como tenemos ciertas prestaciones garantizadas en nivel estatal y que hay listas de espera, pero se controlan, las discutimos cada 3 meses, hay información al respecto, debiera haber algo similar también hoy día para la APS en términos de la entrega de los medicamentos, por ejemplo. ¿Cuáles consultorios están atrasados en la entrega de medicamentos? Tener la información. Teniendo la información se hace más exigible, algo que hoy día la ley establece como un derecho para los que están inscritos en los consultorios de atención primaria. Ahora, esa es la forma de solucionar el problema y no a través de exenciones o reembolsos del IVA a un bolsillo electrónico, por muy atractivo que suena. Bueno, eso fue, ¿no es cierto?, el acuerdo con el Partido de la Gente. Diputado Moreno, a propósito de esto, Johannes Kaiser decía ayer, si usted trata de lograr mayorías demasiado grandes, usted empieza a transar y empieza a negociar. Entonces todo el mundo empieza a pedir algo. De hecho, acaba de reunirse, ¿no es cierto?, porque ellos también están pidiendo que se les otorgue alguna de las cosas que han pedido. ¿Hasta qué punto le parece bien este acuerdo con el Partido de la Gente y que incluso ayer lo estaban poniendo en duda por el tema del impuesto a las pequeñas empresas, pero que eso ya se aclaró y además que vienen con un proyecto de ley paralelo, ojo, que no está en este gran proyecto, tanto lo del IVA como lo de los impuestos a las pequeñas empresas? A ver, lo primero, la conversación o la negociación, el diálogo que uno tenga que tener, no tienen líneas fijas, líneas rojas ni líneas azules, sino que siempre se basan en la prudencia, hasta lo que uno considera que es prudencial. De nuevo, volviendo a la misma columna que Ignacio citaba de Christian Banker, ahí lo que él también señala es que lo que se olvida mucha parte y le atribuye al sector que me toca representar, a la derecha, y del gobierno, es que es mucho Excel y poca humanidades. Entonces yo creo que acá también no hay una línea o un punto donde tú puedes seguir conversando, no, sino que todo esto se va moldeando por la prudencia. La prudencia te va indicando en la experiencia hasta dónde crees razonable seguir o no. Dicho eso, y partiendo por el tema de los impuestos a las pymes, yo creo que ahí hay espacio para no mezclar todo en el mismo proyecto, y por eso yo considero positivo que esto se tramite en un proyecto separado, porque también hay cosas más de fondo, y acá quizás las podemos compartir entre los cuatro.
entre los 5. Es que hoy día la realidad de las pymes es que cuando pasan de mediana a grande, tienen un salto bien importante en su carga tributaria. Por lo tanto, eso te genera un contrasentido de lo que tú quieres, que por apoyar a las pequeñas después terminas fortaleciendo una posición dominante. Una posición dominante de las más grandes. Entonces tú deberías tener... Ok. Y hay que investigar algo. Ahí deberías lograr tener alguna forma escalonada donde las pymes les permitan competir con las más grandes. Se llama impuesto al crecimiento. Impuesto al crecimiento se llama eso. Perfecto. Y el tema de los pañales y de los medicamentos, yo creo que no es una cosa que... Sí, no es una cosa que quede escrita en piedra, pero sí creo que ellos tienen un punto, yo lo quiero destacar, porque aquí claramente la capacidad técnica que tienen mis 3 compañeros de panel es bastante superior a la mía, pero a mí me toca el ámbito de la política. Y en esto uno también tiene que entender que hay una necesidad muy importante, como lo decía Bettina, de realidades que viven las familias. Entonces uno puede decir, mira, es que esto hay que mejorarlo desde el fondo, perfecto, pero dile a una persona que hoy día no alcanza o que le tiene que pedir prestado a su hermano o a su familiar para ir a comprar pañales y remedios, que esto lo va a resolver con una idea de fondo y que a lo mejor te va a demorar 6 o 7 años. Dile a una persona que es cuidadora, que tiene adultos mayores postrados, distintas cosas, que está incurriendo en gastos gigantescos. Entonces, esta puede ser una medida perfectamente plausible para aliviar esto, y si tú logras solucionar el problema en un plazo razonable desde el otro punto de vista, tú podrías quizás volver a estandarizar esto. Yo el principio lo entiendo y lo comparto. Y comparte que se haya hecho... El principio de la neutralidad tributaria. Pero también hay que entender que el Partido de la Gente plantea una necesidad muy importante de personas que hoy día lo están sufriendo y que necesitan ese alivio de manera más o menos rápida. Ok, bueno. Mira, que el problema es que las grietas son tremendamente costosas en el mediano y largo plazo. O sea, si ustedes me dicen a mí, tenemos que hacer un acuerdo nacional en torno al problema de la permisología, que es inaceptable, en torno al problema de ineficiencia del gasto público que decía Bettina, yo estoy más que disponible, eso es la mejor parte, pero cuando dejamos los problemas de fondo sin solucionarse y comenzamos a hacer parches que nos llenan nuestro sistema tributario de grietas, eso es pan para hoy y hambruna para mañana. Bueno, hoy lo que estamos viviendo en esta discusión parlamentaria, para terminar, Cecilia, es el pirquineo de votos que se llama. Entonces, el Partido de la Gente dice yo tengo 14 votos, Nacional Libertarios dice yo tengo 8 votos, son 22. Bueno, yo entiendo, el gobierno tiene que tener mayoría, pero en el pirquineo de votos, en este cosismo, en que Johannes Kaiser dice, bueno, ellos pidieron algunas cosas, nosotros vamos a pedir otras cosas, entonces uno empieza a agrietar un proyecto que ya no tiene relato, que no tiene comunicación, que es muy difícil de explicar y que tiene consecuencias, como dice Nicolás, hacia el futuro. Bueno, lamentablemente se nos terminó el primer café, estaba bien entretenido e interesante, sí. Te pido que el otro viernes discutamos el corazón del proyecto. ¿Cuál es el corazón? Integración y baja de corporativo. ¿Cuáles son los efectos? Nicolás, tu posición es poco solidaria con los trabajadores de Chile porque es el 1 de mayo y es feriado. Eso. Bueno. Así que podrás discutir el otro viernes. Una vez más, podrás discutir solo. Una vez más podrás discutir solo. Bettina con los trabajadores de cariño. Bien, Bettina, bien. Está buena para la talla, Nicolás, quedo por trabajador entonces, trabaja hasta los feriados. Bueno, muy bien, Bettina, muy bien. Gracias a Bettina Hortz, Nicolás Aguirre, Benjamín Moreno, Ignacio Walker, que tengan buen fin de semana. Chao. Buen fin de semana, chao. Buen fin de semana. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.